buenas noches. Yo creo que se nos está oyendo bien. Voy a subir un poquito el volumen del micro. Un saludo a todos los que nos estáis escuchando. A ver que levanto la voz, porque bueno, a mí me da que se oye bajito, pero seguro que se oye bien. Un saludo para todos. Veo ya por ahí a Yarisa, Ilicitana de las Nieves, Antonio, Rosa. Un saludo a la gente del chat. Y gracias por esos seguimientos. Voy a quitar los avisos para que no nos moleste hoy la conversación que vamos a tener, bien interesante. Bueno, lo primero, saludar a don Pedro Avilés, periodista. Buenas noches, gracias por aceptar esta invitación a este humilde canal. Eso vaya por delante. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, muchacho. Muchísimas gracias. Ahora nos conocemos, porque yo acabo de conocer a Pedro. No nos ha dado tiempo a hablar en privado. Saludo ya de paso a Edgar, que a Edgar le conocemos todos. Edgar, buenas noches. Nos oímos bien, ¿verdad? Sí, te escucho bien. Hola Nostra, hola Pedro y a todo el público. Muy buenas noches. Y ahora sí que la verdad que va a ser un programa muy interesante. Sí. Y antes de empezar quisiera enviar un saludo a Lila, que nos está escuchando. Un saludo talmúdico, satánico, Illuminati a ella. Ahora sí que un abrazo muy fuerte. Y también un abrazo al inspector del misterio, que está pasando momentos difíciles en su canal. Está recibiendo ataques del lado oscuro de YouTube. Así que un abrazo muy fuerte al inspector y estamos con él. Pues un abrazo para todos, a toda la gente que nos está escuchando, tanto en directo ahora en Twitch, como luego cuando se suba a iVoox y todos los canales. Bien, antes que nada, Pedro, lo primero, encantado de conocerte. Rompo el hielo de la siguiente manera. Para que me conozcas, yo llevo 7 años en YouTube interesado por temas, bueno, que se denominan conspiranoicos en algunos casos. Con el paso de los años, he dejado de creer en ciertos temas, me he desengañado de otros muchos que yo, bueno, al principio pensaba que había algo oculto, como por ejemplo Bar España. Por ejemplo, luego con los años, pues he visto que no era lo que yo creía, o la gente a la que yo he podido entrevistar, la información que me daban, pues no era muy certera, lo voy a dejar así para ser suave. En el caso de Alcácer, el otro día estuve escuchando la entrevista que hiciste con Edgar en su canal y se me nombró. Entonces, rompo el hielo por ahí para hacer una pequeña aclaración simplemente. Sí es cierto que a mí en su día se me mandó un vídeo asegurándome que era el famoso vídeo de Alcácer, que esto, Pedro, tú habrás oído hablar del famoso vídeo de Alcácer 30 millones de veces. Era la prueba, ¿no? La prueba definitiva, ¿no? Marcos, tengo la prueba definitiva, mándame el vídeo. Bueno, me hicieron un juego psicológico, no, ábrete un correo especial porque esto que te vamos a mandar es muy peligroso. Bueno, el caso es que cuando me llega el vídeo, sí es cierto que me impactó, me mandaron un vídeo y me impactó, pero no me lo pude creer. Lo único que hice fue publicar un fotograma de ese vídeo pidiendo ayuda a la gente. Oye, ¿alguien reconoce a esta persona que sale en este vídeo? Luego, evidentemente, como me temía yo también, no era el vídeo de Alcácer, ni muchísimo menos. Era un vídeo, creo que era una parte de una película de estas snap que se hacen. Bueno, luego ya me aclararon. No, mira, este vídeo pertenece a esta película concreta de una productora de Alemania y tal. Ahí ya fue cuando a mí se empezaron a temblar los cimientos de mis creencias en esto. Y después, y ya con esto te doy paso, me he juntado con ciertos personajes, como puede ser José Les Sánchez, no sé si te sonarán, ciertos personajes que siempre han asegurado que tenían el vídeo de Bar España, de Alcácer. Bueno, todo eso lo descarto y sin creerme la parte conspiranoica de que haya una conspiración judío-masónica para hacer rituales. No. Vamos, señores, pongamos los pies en la tierra, o que hay unas altas élites que contratan a... No, yo por esos tiros no voy. Pero tampoco me termino de convencer con la versión oficial, vamos a decirlo así. Entonces... Bueno, te voy a tutear, Pedro, con permiso, aunque la edad... Sí, por supuesto, sí. Aunque la edad me siento obligado a llamarle de usted, pero para que tengamos confianza. Yo sé que tú has estado in situ en la casa de Ricard, en este caso, que has podido seguir el caso... No, de Anglès. De Anglès, perdón, siempre los confundo. Sí, de Anglès. Has seguido el caso desde dentro, de primera mano, pudiendo estar ahí, en plena batalla, cuando... Todos los medios de comunicación en aquella época, aunque yo era jovencito, bueno, pues eso fue un show, porque fue un show televisivo, en mi opinión, no sé si estarás de acuerdo, pero confío más en tu criterio porque has estado ahí.
Entonces, simplemente para que me conozcas, ¿vale? Para que no soy el típico conspiranoico que me he creído todo desde un principio. Vale. Muy bien. Pero sí hay algunas preguntas que me han mandado incluso mi compañera de... Hoy no puede estar, por desgracia, es Lourdes Folgarona, con los que yo, todos los capítulos que hemos hecho de Alcácer, que llevamos como 5 o 6, ella es la que más sabe de este tema, con diferencia. Y ella me ha mandado una serie de preguntas que yo luego, pues al final, de cuando estemos hablando, yo te lanzaré. Incluso la gente que está en el chat, si quiere participar, os leeré. Y si hay alguna pregunta... Y te las sé contestar, me parece, te las contestaré. Si no las sé contestar, te diré que no las sé contestar. Correctísimo. Así de sencillo, ¿no? Correctísimo. No por otro motivo. Correctísimo. Pero bueno, siempre hay algunas dudas que quedan ahí en el aire. Decir, bueno, pues no sé hasta qué punto estos mequetrefes, por llamarlo de alguna manera, fueron capaces de hacer esta atrocidad en una noche y con todos los detalles que hay ahí. Una primera pregunta, venga, te lanzo la primera pregunta de Lourdes y a partir de ahí ya rompemos el hielo. La tengo por aquí. Y Edgar, por supuesto, tú párame, que yo sabes que yo hablo mucho. Yo quería presentar un poco a Pedro Avilés para que el público lo conozca. Eso es lo que te iba a Ahora sí decir. que Pedro Avilés estuvo sigue. en el seminario El Caso. Estuvo ahora sí que en diversos medios de comunicación. En Interview fundamentalmente, y cuando el tema de Alcácer éramos reporteros de Interview, los que llevábamos sucesos en Interview. Claro, exacto. Sí. Y luego, más tarde trabajamos en una sección de sucesos que teníamos en Telecinco con Teresa Campos, que la llevábamos todos los lunes, y allí cubrimos los 6 meses, 7 meses, no recuerdo ya bien, de 6 meses creo que fueron, sobre el juicio de Alcácer, ¿no? Y deciros que cuando ocurrió el crimen de Alcácer, nosotros estábamos ya hasta las narices de hacer muertos cada semana, porque ya llevábamos un montón de muertos a la espalda, ¿no? Quiero decir, reportajes de sucesos, ¿no? Y teníamos todos los contactos que se tenían entonces, te estoy hablando de los años 90, claro, todos los contactos con las fuentes oficiales, con criminólogos, con detectives privados, con otros colegas periodistas y fundamentalmente nosotros éramos periodistas que informaban de la historia, periodistas profesionales. Quiero decir que no éramos unos que cayeron por allí de casualidad interesados en el tema. Y para nosotros el tema de Alcácer entonces fue un tema más. No fue el supercrimen de nuestra vida, ¿no? Porque ya habíamos hecho crímenes incluso más terribles que el tema de Alcácer, o al mismo nivel que el tema de Alcácer. Bueno, ya corto ahí, y quiero decir que esta es mi presentación. Gracias, Edgar, por presentarme, y he anotado estos apuntes para afinar la cosa, ¿no? Y nada más comentar algo muy rápido, Nostra y Pedro. Yo te conocí por el tema de lo del Bar España, o sea, cuando te invitaron a Informe Enigma, y dije yo, wow, o sea, yo tengo que invitar a Pedro, ¿no? Y bueno, en ese momento incluso no tenía en mente todavía el tema del canal, por una cuestión de salud, pues estaba escuchando en ese tiempo puros podcasts, y bueno, yo pensaba, ¿no? Que bueno, cuando ya mejorara un poco de salud, tengo que invitar a Pedro, y dicho y hecho, y la verdad que cuando me dijiste que sí, ¿no? Podía entrevistarte, la verdad que no me lo podía creer. Un honor tenerte. Ahora sí que muy agradecido. Un honor tenerte aquí. Bien, cuando surge este caso, vosotros tuvisteis la oportunidad de estar en casa, directamente de Los Anglés, y bueno, cuéntalo tú cuando os presentaste, pues yo ya lo he oído en tus entrevistas, lo habrá contado 1000 veces, pero para la gente que nos está escuchando, cuando te presentas con tu compañero, que ellos pensaban que erais guardias civiles, pero vosotros no decís nada, de ahí sois testigos y podéis hablar con los familiares y os cuentan exactamente cómo es la huida de Anglés. ¿Nos puedes poner en contexto y contarnos cómo fue esa experiencia? Os cuento rápido cómo fue el tema aquel, ¿no? Nosotros, una vez que sabéis que las chicas estuvieron desaparecidas, ¿cuántos? 70 días o 60 días, no me acuerdo, hace muchos años de esto. Pero 60 y tantos días, ¿no? Estuvieron. Creo que se ha hecho una película diciendo los días que estuvieron desaparecidas, o 69 días, no lo sé. Entonces, claro, lo seguimos el tema desde el principio, el tema de Alcácer, porque 3 chiquillas que habían desaparecido
es un tema siempre llamativo. Ya te digo que no era el tema con súper colorín para nosotros, porque 3 niñas desaparecidas o 2 niñas desaparecidas, una niña desaparecida, se nos ha dado ya antes en diversas ocasiones, ¿no? Entonces, que desaparecieran 3 chicas, pues pueden ser por muchos motivos, ¿no? De hecho, lo primero que se piensa es que van a aparecer vivas, que se han escapado de casa por lo que sea y tal. Bueno, total, que el tema empieza realmente, el tema de la cárcel, cuando aparecen los cadáveres, ¿no? Cuando encuentran los cadáveres de las chicas, entonces es cuando empieza el tema. Entonces es cuando mi compañero Montoro y yo, en Interview, que éramos redactores de Interview, nos trasladamos al Alcácer y empezamos a reportajear el asunto. ¿Qué ocurrió? Por ir al grano del tema. Nosotros nos plantamos allí en el día que estaban enterrando o el día anterior estábamos del entierro de las niñas. Cuando el entierro de las niñas, mi compañero José Montoro y yo éramos expertos reporteros de sucesos, ya te digo que muchos muertos detrás, nos dijimos, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos al entierro a tirar fotos y demás y a hacer lo que está haciendo todo el mundo y lo que están haciendo todas las agencias de prensa a las cuales les podemos comprar fotos del entierro, porque todos íbamos a tener las mismas fotos? ¿Hacemos eso o nos vamos a casa de los Anglés a ver qué nos cuentan? Y eso fue lo que hicimos, naturalmente, porque éramos Interview. Y nos plantamos en casa de los Anglés, subimos a su piso y entramos por la puerta, porque la puerta estaba, llamamos una vez, pero la puerta se nos abrió sola, porque la puerta la había reventado la Guardia Civil el día antes o el día anterior, 2 días antes, y todavía no la habían arreglado. Total, que entramos para dentro de la casa y dentro de la cocina nos encontramos una señora que estaba allí de espaldas, la saludamos varias veces porque no se enteraba de que estábamos allí, y después descubrimos que estaba sorda, que era la madre de Neusa, la madre de los Anglés, ¿no? Se metió un susto enorme la mujer, ¿no? Entonces, claro, ya le dijimos enseguida que estábamos allí para preguntar sobre el tema de la huida de su hijo Antonio y demás, y todo lo que había pasado, que el día anterior habían detenido a toda la familia Anglés, integral, los habían llevado a declarar al cuartel de la Guardia Civil, ¿no? Y en ese momento nos confundieron con guardias civiles, y como otras veces nos han confundido con policías o guardias civiles haciendo nuestro trabajo, ¿no? Nosotros nunca decíamos que sí que lo éramos, pero tampoco decíamos que no. Y en este caso nos contaron todo. En caliente, porque pensaron que éramos guardias civiles. Y allí nos contaron cómo fue la fuga de Antonio el día anterior. Nos lo contó Carlitos, uno de los hijos, nos lo contó el Mauri, nos lo contó la madre y nos lo contó Ricardo, puede ser Ricardo, es uno que estaba un poco para allá, el chaval, que fue el que confundieron con el documento médico que encontraron en la tumba, estaba su nombre. Sí, era el chico que tenía capacidades diferentes y se notaba mucho los pruebas. Sí. Sí. Y entonces, bueno, ellos nos contaron y nos enseñaron, además, que por dónde se había fugado Antonio Anglés. Antonio Anglés nos abrió Carlitos, el hijo pequeño, que entonces tenía 12 años, nos abrió la habitación de su hermana Kelly, que es por donde se había fugado Antonio, nos enseñó la ventana por donde se había tirado y nos enseñó a qué sitio había caído tirándose desde ese cuarto piso, que era un cuarto piso donde vivían, pero a la izquierda de la ventana había una especie de altillo, una azotea pequeñita a la izquierda, a menos de 1 metro, a la izquierda, que estaba como a unos 2 metros o por ahí, 1,80 o 2 metros y algo. Uh-huh. Entonces, nos contaron que por ahí se tiró Anglés y que se fugó por ahí. Nos contaron que cuando la Guardia Civil empezó a llamar a la puerta, Antonio les dijo a toda la familia: distraérmelos, que me tengo que ir, ¿qué tal? Distraerlos, no lo dejéis entrar. Entonces ellos empezaron a preguntarles: ¿quién es, por favor? Y tal, y somos la Guardia Civil, pero espere un momento que ahora no les podemos abrir, ¿qué tal? Y, bueno, de los pretextos de los choros normalmente, ¿no? Así hasta que, como no abrían, los guardias civiles tuvieron que ir a por una confirmación del juzgado para poder tirar la puerta abajo. La Guardia Civil no puede tirar una puerta abajo si no tiene una orden del juzgado, ¿no? Uh-huh. Y de ese modo entraron. Cuando entraron había un madero, nos lo contaron la familia, y lo cuenta la Guardia Civil en el sumario también, ¿no? Había un madero atrancando la puerta. Es decir, que está claro que
para nosotros estuvo claro en ese momento que Antonio Anglés estaba allí en la casa, que se había fugado y que se tiró por la ventana de su hermana Kelly, y que desde ahí se perdió, y que la última noticia que tenemos de él es que apareció en el puerto de Dublín. Ya está, se acabó, no hay más. Después de unas peripecias que, joder, qué peripecias hizo, que es para hacer una película. Creo que en una serie de Antena 3 hicieron un auténtico trabajo de investigación por todos los sitios que había pasado Antonio hasta llegar a Lisboa, y de Lisboa a Dublín, ¿no? Sí, la aventura es para película. Se subió a un barco, bueno, es increíble. En este caso, una de las preguntas que me lanza Lourdes, Anglés vivía en esa casa, ¿no? Porque según me comentan, hacía ya un tiempo largo que vivía con ellos. Fue uno de los que más ayudaron a cuidar del padre, según me escriben, cuando murió, y le tenían en mucha estima por ello. Bueno, eso es lo que comentan. Esto es cierto. Este chico vivía allí en esa casa, ¿no? No iba de vez en cuando. Era parte de la familia, Sí, por decirlo así. No, Antonio era un delincuente. Antonio, desde bien pequeñito, desde bien jovencito, se dedicó a vender droga. Es decir, que Antonio vivía en diversos otros sitios, en casas de amigos, y, por ejemplo, dormían también en lo que era la casa de la Romana, ¿no? Y en otros sitios más. La caseta de Alborache. Dormían porque normalmente estaban perseguidos por la policía, siempre, claro. Y entonces Antonio también dormía en su casa, de tanto en tanto, ¿no? Y cuando ocurrió el tema del Alcácer, también dormía allí de tanto en tanto. Y cuando subió la Guardia Civil a buscar a esta gente, después de haber encontrado, que fue, ya te digo, al día siguiente de encontrar los cadáveres, ya estaba la Guardia Civil llamando a la puerta de los Anglés, ¿no? Pues al día siguiente estaba él allí, estaba en la casa, y se fugó de allí, es decir, que se fugó de la casa. La familia nos dijo también que él nunca había hablado del tema cuando veían en televisión el tema de las niñas desaparecidas y demás, que Antonio nunca había hecho ninguna... Era frío como la hostia el tío, ¿no? Era muy frío. Tenía que serlo, no quedaba más remedio. Porque Antonio es un chorizo del 3 al 4, pero es un chorizo frío, es un hombre de una mentalidad muy fría. Y es admirable la manera en que se fugó, ¿no? Ya sé que los conspiranoicos dicen que no se fugó, que lo mataron, entre ellos Juan Ignacio Blanco, que también lo soltó aquello, ¿no? Que lo habían matado antes, que lo mató la Guardia Civil, que no sé qué, todas estas historias. Ahora entraremos en Juan Ignacio, sí. Sí. Mira, hay una frase de Carl Sagan, no sé, ¿lo conocéis a Carl Sagan? Sí. Carl Sagan fue un científico experto en las estrellas, no un ufólogo de estos, pero era un científico sobre temas de las estrellas y demás, que decía, hablando sobre la aparición de los ovnis o no, decía, los casos, es que lo estoy leyendo aquí, los casos fiables no son interesantes y los casos interesantes no son fiables. Esto se puede aplicar, por ejemplo, al tema del Alcácer también. Ocurre exactamente lo mismo, que las teorías fiables no son interesantes y las teorías que no son fiables son las interesantes, ¿no? Es así. Pero esto es algo que nosotros hemos sabido que siempre ha ocurrido con todos los temas, ¿no? Con todos los temas de sucesos, es decir. Y nosotros lo sabíamos ya por experiencia, ya te digo, por experiencia propia, por hacer tantos temas, que normalmente cuando existe un crimen, por muy colorín que parezca, puede parecer que tenga, la versión más fácil es la auténtica, ¿no? Pero la versión más fácil normalmente es la aburrida, ¿no? Ya te digo, es que las versiones más fiables no son interesantes, ¿no? Es decir, que la verdad normalmente suele ser bastante aburrida, ¿no? Y ¿cuál es la verdad del tema de Alcácer? La verdad del tema de Alcácer es que sí, 2 chorizos cometieron estos crímenes con esas 3 niñas. Lo tienes claro. Sí. Creo que me ibas a preguntar, porque alguien te ha dicho que es imposible o algo así, que estos 2 chorizos pudieran hacer eso con 3 niñas, ¿no? Sí, a mí mismo sobre todo viendo luego la entrevista que se le hace a Ricard cuando sale de prisión, no sé si has tenido oportunidad de verla. Hay una... Sí.
la has visto, ¿no? En el canal del Disidente, se llama así Sí. el canal. La estuve viendo y, bueno, pues bien, estuvimos aquí analizándola también. Me cuesta creer que ese tipo, que es, bueno, pues con todos los respetos, pero a él no le veo capaz de eso. Sin embargo, al otro, al que se ha Sí. fugado, que no se sabe si está muerto o no, Ujú. sí que tiene unos antecedentes previos. De hecho, te he escuchado decir que la madre fue la que evitó que tirase a una chica a un pozo directamente. O sea, era un Sí, sí, sádico y a su novia, a una especie, era una especie de su chica o algo así, ¿no? Porque no le había pagado un droga que le había él dado para vender, no la había pagado, y entonces la tenía atada dentro, en una especie de sótano que tenía abajo de su casa, y la tuvo atada allí y y quería tirarla a un pozo ciego, ¿no? Quería matarla. Eso lo impidieron la madre y su hermano, este que está mal del coco. Ricardo, ¿puede ser Ricardo? No me acuerdo. no me acuerdo el nombre. Y Sí, sí. llegaron a denunciar a su propio hijo, en este Bueno, caso. claro, lo denunciaron Anglés cumplió cárcel por eso. Estaba cumpliendo cárcel y cuando mata a las niñas se había escapado de la cárcel un permiso de fin de semana, ¿no? Es decir, que Antonio Anglés estaba en la cárcel por haber intentado asesinar a esa chica, ¿no? Y en un permiso que le dieron de fin de semana, pues fue cuando cometió el crimen de las niñas, ¿no? Mataron a ¿Qué? Nuria Y ya no Quería volvió. comentar Pera, algo creo que se rápido. llamaba. Quiero decir que ya no volvió a Anglés, o sea, se fugó en ese fin de semana y ya no volvió más a la cárcel, ¿no? Es decir, que en ese transcurso fue cuando cometieron el crimen, ¿no? Entiendo. Él se llamaba Y, Nuria Pera, creo Quería que se llamaba comentar la chica. algo rápido. Sí, adelante, sí, Edgar, sí. Sí, ¿se me escucha? Sí, es que había un pequeño corte. Todo Sí, perfecto, sí. que mucha gente dice, no, es que estos chorizos no pudieron hacer esto y demás. A ver, tengo que decir que aquí en México hay muchos Ricard y muchos Anglés, y por lo general siempre son los chorizos los que generan pues, los feminicidios y demás, ¿no? O sea, a lo que quiero llegar aquí es de que Anglés tuvo muchos antecedentes penales. Las personas que le conocieron pues decían que, bueno, al ser un hombre pues carita y demás y todo eso, pues tenía muchas mujeres ahí que se interesaban en él. Nuria Pera, como estaba yo comentando en el chat, es la chica que se tiene constancia que torturó y golpeó y hizo un montón de vejaciones. Y bueno, según el testimonio también de una persona, decían que a partir de ese caso, Anglés le dijo a esta persona de que la próxima vez que ellos hicieran eso, pues iban a asesinar a la chica para que no quedara ningún testigo que le denunciara, ¿no? Entonces, tenemos todos estos antecedentes que creo yo que son importantes, ¿no? Comprendo que la gente dude y demás, todo eso, ¿no? Pero que esos hay, antecedentes existen, hay incluso sí. más antecedentes, ¿no? De declaraciones que hizo Antonio Anglés a los choros que eran sus compañeros de la cárcel, diciendo en una de las conversaciones, eso está en el sumario también, en una de las conversaciones, le contaba a otros que si se viola a unas tías, las tienes que matar después para que no te puedan identificar. Uh-huh. Por ejemplo, Antonio dijo eso. Pero bueno, por no perdernos del tema, vamos a hablar de Ricard, ¿no? Y esa entrevista que le hizo El Rincón del Disidente se llama el canal, sí. Sí, que va de listo, no es periodista, ni es hostia, ni es nada de nada. Es uno de esos decenas de personas que desean su minuto de gloria con el tema del puto Alcácer de los cojones después de 30 y tantos años, ¿no? Es un tema que ya no da más de sí. Pero en fin, te voy a decir, yo vi esa entrevista y a mí me dio risa la entrevista, para empezar, y lo que cuenta Ricard, ¿no? Es decir, ¿tú cómo viste a Ricard ahí ya? A ver, cuéntame tú, a ver. Yo, personalmente, yo pienso que después de 20 años que ha estado en la cárcel ese hombre, ¿no? Sí, 20 años. Después de 20 años... ¿Cómo lo viste? ¿Lo viste creíble lo que dice? No al 100%. Las cosas claro, no es creíble al 100%. No es creíble. Absolutamente no. ¿Por qué? No digo que haya cosas que él cuenta que no sean verdad, pero que haya muchas cosas y bueno, pues a saber lo que tendrá la cabeza después de 20 piensa años. Una cosa, un chorizo que cometió participó en esos crímenes, en el sumario está que él violó a una de las niñas, no recuerdo ahora cuál, pero a una de las niñas que se quedó con él en el coche está en el sumario. Cuenta cómo la violó. Lo cuenta con pelos y señales. Se lo contó a la Guardia Civil la primera noche, ¿vale? O la siguiente, en el segundo... Segunda declaración.
En la primera ya contó eso, en la primera contó, por eso lo detienen inmediatamente, porque ahí lo llevaron al cuartel de la Guardia Civil, porque detuvieron a todo el mundo que estaba en la casa de Ángeles y Ricard, que subió con una bolsa de naranjas o de mandarinas o de yo qué sé qué, o limones, no sé. Entonces ahí le dijeron, ¿tú quién eres amigo? Sí, soy amigo de los Ángeles y estoy durmiendo ahí. Muy bien, pues para adelante. Pon. Y se lo llevaron detenido y esa misma noche ya declara él que él y Antonio cometieron los crímenes. Al día siguiente ya se mete en detalles, en detalles, lo cuenta en el sumario, coño, está en el sumario lo está contando al día siguiente, ya delante del juez, delante de la forense, delante de su abogado y delante del interrogador, de los interrogadores de la Guardia Civil que estaban interrogando. Y el tío cuenta cómo viola. No me acuerdo a cuál de las niñas ahora, no me acuerdo, tío, porque es que como a mí el tema de Alcácer me la trae floja completamente desde hace 30 años, pues te puedes imaginar, ¿no? Sé que se llama Miriam Toñi Desiré porque no me queda más remedio. Pero sé lo que sucedió entonces, lo sé, porque estaba viviéndolo allí, ¿sabes? Y además lo estaba viviendo como periodista, no como un friki de estos que se asomó, porque ningún friki tenía huevos de ir a la casa de los Ángeles entonces, claro, ¿no? Y que ya empezaron entonces a salir los frikis, ¿no? Entonces, lo que cuenta Ricard, ya de mayor, yo lo vi lógico que lo contara así, es decir, el tío ha cumplido ya su condena, y entonces cuando el otro le pregunta astutamente entre comillas, que en determinado momento, que si se arrepentía de algo y tal, y entonces, o algo así, ¿no? Entonces Ricard dice, no, niega que hubiera cometido el crimen, ¿no? Tócate los cojones. Pero es que, claro, es que es lo que tiene que hacer un chorizo que ha sido condenado ya por esos crímenes, ¿no? Y un chorizo que confesó que había violado a una de las niñas, joder, es decir, que había participado, que sí, que siguió la corriente a Antonio al cometer el crimen y que temía a Antonio, eso también es verdad, ¿no? Que le temía a Antonio. Que temía a Antonio lo demuestra en la primera declaración que hace a la Guardia Civil, cuando confiesa el crimen, y dice, no, pero esto lo hice yo con Antonio. Cuando ya termina esa confesión, esa sesión de interrogatorio esa noche, le dice al interrogador, por favor, está en el sumario, por favor, no me metan en la misma celda de Antonio. Él pensaba que habían detenido a Antonio también. No sabía que Antonio se había fugado todavía, porque no le dio tiempo. O sea, no le dio tiempo. El día que se fuga es cuando sube por la casa Ricard. Es decir, Ricard no sabía, descubre a posteriori que Antonio se ha fugado. Pero esa misma noche le dice, no me metáis en la misma celda de Antonio porque me mata. Eso se lo dijo al interrogador de la Guardia Civil, al tipo que le estaba interrogando, ¿no? La Guardia Civil. O sea, eso nos da la idea clara de que ahí quien mandaba era Antonio y que le iba detrás, ¿no? Era un poco soplagaitas, ¿no? Una pregunta, ¿qué opinión tienes? Porque hay gente que dice que la investigación fue una chapuza. Tú lo habrás oído más de una vez. De hecho, a ver, otra cosa que a mí sí me choca, no digo que me extrañe, pero que me choca es que aparezca un hueso que hace, ¿cuánto? Además, casualmente, cuando sale el documental de Netflix, me parece que fue, digo, coño, qué casualidad, que sale un documental. Meses después del documental de Netflix. ¿Sí? Claro, y aparece ahora un hueso que resulta que es de una de las niñas, porque un friki, en este caso, de estos temas, iba por allí y se lo encuentra. ¿Qué opinión tienes? ¿Tú crees que la investigación estuvo bien hecha o hay flecos ahí a lo mejor? Te voy a dar los puntos por los que no le doy importancia a ese tipo de cosas. Te voy a decir por qué, mira. En principio, la investigación estuvo bien hecha porque tuvieron la suerte de encontrar ese documento médico, ese, ¿cómo se llama? Coño, un pase médico que era del hermano o algo parecido, ¿no? Sí, que era del hermano tonto este. O sea, lo encontraron allí medio destrozado. Que estaba repartido por todos los alrededores en varios, debajo de piedras y tal, y ahí estaba aquello, ¿no? Y ahí aparece el nombre del hermano de Ángeles. Al día siguiente, claro, la Guardia Civil lo que hace es ir a casa de los Ángeles, es el primer dato que tienen, no porque piensen que el propietario de ese documento médico es el asesino de las niñas, pero, coño, es una casualidad. Ese fue el primer... Perdona que te interrumpa, ese fue el primer indicio, ¿no? Que fue a la Guardia Civil llevarla a estas casas. Es el primer indicio, ¿no? Tuvieron una suerte de cojones, pero de cojones, ¿eh? O sea, una suerte de la de Dios. Entonces, desde ese punto de vista,
está mal hecho la investigación. Porque después de descubrir eso, la Guardia Civil al día siguiente está detenido, está fugado Antonio, que se va porque sabe por qué le están buscando, claro, y detienen al otro participante en el crimen, como es Ricard, ¿no? Entonces, ¿qué coño está ahí eso mal investigado? Y esto, que después de 25 años o 26 o 27 años se encuentra ahí un hueso, pues sí, podemos decir que es que hay que ver que en aquel momento, podemos decir, que acuciados por toda la presión que tenía la Guardia Civil y demás, la extracción de los cadáveres pues no fue todo lo como se haría hoy día, ¿no? Porque también hay que ponerse en contexto en los años 90, es decir, la Guardia Civil en los años 90 no tenía los medios que tienen ahora los investigadores y la Guardia Civil, ¿no? Pero, ¿qué pasa si se dejaron allí un hueso? Puede ser que se dejara un hueso. ¿Eso en qué influye después en que el crimen esté mal investigado? Contádmelo. Porque ahí se encontraron los restos completos de las 3 niñas y se les hizo las autopsias. Y además se les hizo las autopsias oficiales y de manera privada por el forense Frontela, ¿no? Cuentapelos Joe, le llamo yo en mi libro Memorias de un reportero indecente, ¿no? Yo lo conozco a Frontela, lo conocíamos ya entonces, ¿no? Y lo que hace en Alcácer es un forense de parte, es decir, Fernando García le paga para que haga, como se pone tan pesado Fernando García con el tema de que a las niñas les han violado gente importante y su puta madre y no sé qué y tal, pues entonces le paga al forense Y el forense como cobra de Fernando García, pues ¿qué tiene que decir? Las tonterías que ha dicho, pero no ha demostrado nada más, ¿no? No creo yo que haya demostrado nada más. Incluso liarla, la lió. Porque, por ejemplo, la moqueta en la que fueron envueltos los cadáveres de las niñas la tenía él. Pero la tenía Frontela, la tenía él. Y el juez tuvo que reclamar judicialmente que devolviera esa moqueta, ¿no? Porque estuvo perdida. En ese momento, cuando estaba perdida esa moqueta, en esos trasiegos, estoy hablando de cuando se hacen las autopsias a la niña, ¿no? Después de hacer las autopsias oficiales, se la hace Frontela. Frontela pide la moqueta y se la apropia. Y el juez, posteriormente, que tenía que hacer más pruebas, los forenses, ¿no? Por orden del juez, pues tiene que cursar una orden para que Frontela devuelva la moqueta. ¿Qué ocurre en ese momento? Que me acuerdo yo muy bien, que Juan Ignacio Blanco, que es el personaje funesto que aparece en toda esta historia, que lo conocemos nosotros también muy bien, porque fue, entre comillas, compañero nuestro en el caso, ya lo conocíamos muy bien a Juan Ignacio Blanco, sabíamos que era un advenedizo del oficio, ¿no? Un tipo que ni era periodista, ni era criminólogo, ni era investigador de nada y que se metió allí en el caso porque en el caso trabajaban detectives privados, gente que no era periodista, ¿no? Y el cuerpo principal de los que trabajamos en el caso éramos periodistas todos, de facultad, periodistas, éramos de oficio, ¿eh? Pero Juan Ignacio Blanco no. Juan Ignacio Blanco era uno que llegaba por allí a ofrecer sus servicios contando historias de flipar. El único caso por el que se condenó al periódico donde trabajamos entonces, por mentir, fue un reportaje que hizo Juan Ignacio Blanco. Vaya. Un reportaje que... El tema del Marqués, ¿no? Sí, el Marqués hizo un reportaje por ahí con un marqués en el que decía que secuestraba a niñas y utilizaba varios, porque él descubrió que ese marqués tenía en sus propiedades, tenía leones, tenía fieras africanas, ¿no? Entonces decía que es que utilizaba esas fieras para violar a las niñas. Joder. Ya, ese personaje ya lo conocíamos nosotros bien. En el caso lo despreciábamos profundamente. Le llamábamos el chota. El chota porque un chota es un chivato en la cárcel, ¿no? Ya te digo que lo conocíamos muy bien a Juan Ignacio Blanco. Pero Juan Ignacio Blanco no era periodista, era un soplagaitas de los que aparecen por allí intentando tal, ¿no? Y luego nunca fue director del caso, nunca fue. Cuando el caso se lo llevó Joaquín Abad, que era el director de la Crónica de Almería,
y que se hizo con el caso después y le tuvo que cambiar el nombre, se lo llevó a Almería, lo nombró redactor jefe, no director. Redactor jefe que duró poco, 4 meses o 5 meses, y luego lo despidió. Es decir, lo tuvo que despedir porque Juan Ignacio Blanco era una mala, no era periodista, no era buen periodista, ni cosa por el estilo. Pues bueno, cuando ocurre el tema de Alcácer, cuando nosotros vimos aparecer a Juan Ignacio Blanco, dijimos, madre mía, la que viene aquí, y se alía, claro, con Fernando García, que es otro de los personajes de esta historia que a nosotros nos chocó mucho. Es decir, nos chocó mucho porque nosotros ya habíamos conocido a familiares de padres y madres de muertos y muertas por cientos, por cientos. Entonces, claro, los hemos conocido de todos los calibres, de los que te lloran en el hombro, de los que no te lloran, de los que se cabrean, de los que te mandan a la mierda, de todos. Pero todos están destrozados. Y Fernando García estaba destrozado, ¿cómo no? ¿Cómo no va a estar destrozado? Pero ya enseguida le vimos unos detalles muy curiosos a este padre de muerta, ¿no? Que mi compañero y yo dijimos, qué cosa más rara. Por ejemplo, el día que encontraron los cadáveres de las hijas, él estaba en Londres, con una amiguita de una de sus hijas, en un hotel de Londres, porque alguien, creo que fue una friki investigadora británica de estas, le había soplado que las niñas que las vieron en Londres, ¿no? Entonces se va a Londres y se mete en un hotel con una amiguita de las hijas, ¿no? Y estaba allí y dijimos mi compañero, qué mal nos huele este tipo, ¿no? Qué mal nos huele en el sentido de que enseguida empezó, y llevábamos razón, nos olía mal, porque enseguida empezó a decir que a sus hijas no podían haberla violado y matado estos dos chorizos cualquiera como eran Antonio Anglés y Miguel Ricard. Y entonces, y que él quería investigar la muerte de su hija, como si la Guardia Civil entonces ni la policía no hubieran hecho bien la investigación, ¿no? O sea, quiero decirte que es que ya te digo que se encuentran los cadáveres un día y al día siguiente hay ya un detenido, que es Miguel Ricard, y el otro se fuga por la ventana de su hermana Kelly, ¿no? en la casa de la madre. Entonces, nosotros en ese momento ya hablamos ya te digo, poneros en contexto, en aquel momento de aparecer los cadáveres y demás, todavía no había la cantidad de frikis que han ido saliendo a lo largo de los años, ¿no? Que empezaron a salir a partir de entonces, ¿no? Que empezaron a salir fundamentalmente a partir del juicio de Ricard, ¿no? Frikis de todos los colores, de todas las... Y además, youtubers de la hostia, es decir, ellos tienen este tipo de gentes, ¿no? Que no son profesionales de la investigación y que no saben investigar tampoco, porque ya tú no puedes investigar un crimen si tienes una idea preconcebida de la historia, ¿vale? Eso te lo dice un policía, un criminólogo, un policía criminólogo te dice que tú no puedes tener nunca un prejuicio cuando estás investigando un caso, ¿vale? Es decir, no puedes decir, esta es la verdad porque me está dando la nariz que esta es la verdad. No, eso los policías no hacen eso, son profesionales de la investigación, ¿no? Entonces, los policías descubren los temas a través de interrogatorios a gente, a diversas personas, ¿no? Y por los datos que les ofrecen los forenses en los análisis forenses que hacen de los crímenes, ¿no? Uh-huh. Pero claro, un policía nunca va a tener una idea preconcebida. Y todos estos frikis ya tienen la idea, siguen la idea de Juan Ignacio Blanco, que es su héroe, menudo soplagaitas, y de Fernando García, ¿no? Que están contando desde el principio lo que ya os decía, ¿no? Un tema muy interesante, pero que no son nada fiables, ¿vale? Es decir, yo siempre digo que la versión, en esto del caso hay dos versiones. Una que es la versión oficial y luego está la versión demencial. Y entonces la versión demencial vende más que la versión oficial. Porque la versión oficial lo que te ofrece es una cosa que a la gente le aburre. Es decir, le aburre, no tiene interés, ¿no? El hecho de que dos chorizos de mierda hubieran conseguido hacer a punta de pistola, ¿eh? O sea, que uno de ellos llevaba una pistola, Antonio llevaba una pistola. Hacer eso con las tres niñas, tres pobres chiquillas que eran menores todavía, ¿vale? Es decir, ¿cómo no va a poder hacerlo? Yo siempre he puesto un ejemplo. Si yo tengo una pistola y me voy a un cine o a un teatro, saco la pistola, me pongo allí y hago que la gente, los 100 que hay en el cine, los 30, los 40, se bajen los pantalones, ¿vale? 100 personas.
Y si alguno se pone chulo, tira un tiro al techo y verás tú cómo pues, se bajan los pantalones inmediatamente también. ¿Cómo? Eso yo, ya te digo, en un teatro, si tengo una pistola, lo puedo hacer. Y todos harían lo que yo dijeran que tienen que hacer. Como dos chorizos, que además eran violentos, unos probados delincuentes, ya, probados delincuentes y condenados por ser delincuentes, ambos, no van a hacer lo que hicieron con las niñas. Es que tú lees el sumario de manera desinteresada, de manera objetiva, y entonces ahí está confesado el crimen punto por punto. Sin embargo, Pedro, sí. Perdona que te interrumpa, pero me la apuntaba Lourdes. ¿Qué pruebas hay más allá de las declaraciones de ellos? Porque, bueno, independientemente de que luego hacen declaraciones variadas, tú le das más importancia a la primera que se hace, cuando un choro, ¿no? A las tres primeras. A las tres primeras se le da más importancia, que luego te ha dado tiempo a pensar y a elaborar. Sí, estoy de acuerdo contigo. Pero ¿qué pruebas hay más allá de las declaraciones de estos tipejos? Mira, te voy a decir, Ricard cuenta esa noche detalles del crimen que después la policía, los peritos mandados por el juez para investigar lo que está diciendo el chorizo, lo confirman. Es decir, cuenta detalles que solamente podía saber alguien que había cometido el crimen. Entiendo. Eso la policía lo sabe. Es decir, si el tío dice, sí, mira, le metimos un palo por el culo, porque lo cuenta Antonio, Ricard, lo cuenta, le metieron el palo de una escoba por el culo a una. Durante la autopsia después se demuestra que es cierto lo que ha dicho. ¿No? Es decir, cuenta lo de la pistola, cuenta que la pistola no aparece, pero cuenta que se mató con la pistola, los casquillos se aparecen allí, ¿no? En la fosa del crimen. Y vamos, no solo los casquillos, aparecen las proyectiles en los cráneos de las chicas, ¿no? Entonces, eso ya es una prueba, es una prueba terrible, es una prueba fundamental, indubitada. También en el auto. También en el auto de Ricard apareció este ADN de las niñas, ¿no? Lo cual bastante parece importante, ¿no? Señalar eso del ADN. También el tema de, bueno, la hipótesis de, por ejemplo, de Juan Ignacio Blanco, ¿no? De que Anglés había sido enterrado, ¿no? También dentro de la fosa y demás. No se encontró ADN de Anglés, ¿no? O sea, eso también se ha utilizado, ¿no? Para decir, entonces Anglés no estuvo involucrado en el homicidio, pero entonces tampoco fue enterrado. Pero como dirían, Frontela ha dicho que sí encontró ADN de Anglés, ¿eh? Lo que pasa es que entonces estaría contradiciendo a Juan Ignacio. Esto es la forma, este tipo de informaciones son las que los frikis odian citar, ¿no? Es decir, Frontela ha declarado públicamente que sí encontró restos de ADN de Anglés en algunos de los cadáveres, ¿no? De las niñas. Es decir, que todo eso está bien. En este tema lo que ha ocurrido y lo que sigue ocurriendo todavía después de 30 años es que son más interesantes las teorías demenciales que una teoría sencilla, como que son dos chorizos de mierda que han cometido el crimen. Ya está, pum. Eso es lo que está pasando aquí. Si es que no queda más, no hay más teoría. Y luego, ya te digo, la prueba de cargo principal es la confesión de Ricard. Sí, pero no porque confiese el crimen. A la policía muchas veces hay chorizos que les confiesan un crimen porque quieren entrar en la cárcel, ¿sabes cómo te digo? Y los pillan rápidamente, porque en cuanto empiezan el juez manda a hacer pruebas periciales a la policía judicial y a investigadores, pues entonces dicen, no, este tío está mintiendo, no es él el asesino, ¿no? Y ha habido casos de ese tipo. Pues en este caso igual, lo que hacen, no les vale solo lo que les está diciendo Antonio Miguel Ricard. No es solo porque yo digo que violé a una de las niñas, ya soy el violador. No. El tío cuenta detalles de la violación que hicieron los dos, cuenta detalles que después se demuestran en los análisis forenses y en las autopsias que solo alguien que hubiera participado en el crimen podía saber esos datos que antes él previamente había contado. ¿Vale? Alguien que no está dentro del crimen no puede tener tanto detalle de cómo se cometió el crimen, ¿no? Eso es una prueba y eso no es solo, ya te digo, que Ricard confiese eso, ¿no? Porque estos frikis piensan, sí, pero es que solo
por las palabras de Ricard, es que no se puede determinar que sean culpables. Coño, es que no sabéis, joder, sois gilipollas, o sea, sois idiotas. Por eso, porque la Guardia Civil, o los investigadores, o la policía, yo me puedo presentar allí diciendo que he sido yo el criminal de alguien que está cometiendo crímenes por allí y tienen que probarlo que yo he sido y yo puedo contar mi versión, y enseguida me van a descubrir que no, que yo me estoy, por el motivo que sea, porque soy un tarao mental o porque quiero entrar a la cárcel, porque me apetece, ¿entiendes? Y entonces la policía también demuestra que yo, por mucho que haya confesado, no he sido el que ha participado en un crimen, ¿no? En un robo o en cometer un delito. Y con Ricard hicieron esto también, es decir, no solamente es que Ricard declarase el crimen, es que después se demuestra a través de las pruebas periciales y forenses que Ricard contó detalles que solo podía saber, detalles como por ejemplo cuándo les metieron los tiros, en qué orden les metieron los tiros a las chicas, más o menos, porque él aquella noche estaban como para saber en qué orden estaban matándolas, ¿no? Y cuenta detalles que solo podía saber alguien que había participado en el crimen. Entonces dicen, coño, pues sí, este tío es verdad que ha estado en el crimen, este y el otro que se nos ha escapado, ¿no? Y es así. Entonces, la mayor preocupación de Ricard era de que Anglés estuviera en la cárcel con él, ¿no? Claro, en la misma celda esa noche. No me metas en la misma celda, por favor, no me metáis en la misma celda de Antonio porque me va a matar. Así se lo dijo al investigador, ¿no? Y entonces, es evidente que la cosa parte de la declaración de Ricard. Pero, repito, la declaración de Ricard, después el juez ordena a la Guardia Civil, a los investigadores de la Guardia Civil y a los peritos que investiguen lo que está diciendo este tío. Y se investiga y se demuestra que sí. Es decir, está contando detalles, por ejemplo, dónde escondieron en la caseta, en qué casetas, por dónde se movieron aquella noche, en qué caseta fueron a buscar la pistola. El tema de los bocadillos, cuando cuentan todo eso, y todo eso después se confirma. Dice, estos tíos han estado aquí y han estado haciendo esto, joder. Cuando la Guardia Civil después, ya te digo, por orden judicial, por orden del juez, investiga lo que el detenido les está contando. Y dicen, coño, pues sí, este ha tenido que participar en este crimen, ¿no? Entiendo, sí, bueno, esto lo hemos visto recientemente en casos más recientes como el asesino de La Baraja, supongo que te sonará ese caso. A mí es que me toca de cerca porque yo vivía en Barajas, en Madrid, y uno de los primeros asesinados fue en una parada de autobús cerca de donde yo vivía, por eso lo tengo presente ese caso. Y se le descubrió porque fue él el que declaró, y lo que estás contando, pero contó detalles que solo sabía la policía, porque lo que salían en las noticias no es ni la mitad de lo que sabe la policía, evidentemente, para evitar todo esto. Claro. Y nosotros en aquella época sabíamos lo que investigaban los investigadores porque los teníamos de contactos, ¿vale? Entiendo. Estoy hablando de los años 90, ahora mismo ya... Era otro tipo de periodismo, Es que ya no hay periodistas de sucesos, ¿no? Como nosotros los hacíamos. No, ya no hay periodistas de sucesos. No, trabajan desde las redacciones y por canuto, por teléfono o por internet, ¿no? Y ya está. O piden a la policía la nota de prensa, ¿no? Y ya está, pero no. Entonces, claro, el tema de La Baraja, si lo recuerdas bien, se descubrió porque la policía estaba más perdida que la hostia, tío. Era un tema complejísimo, ¿eh? Se descubrió porque se presenta un día en una comisaría confesando el crimen. Sí. Claro, es que era el crimen, era uno de los crímenes más difíciles de resolver porque era aleatorio. O sea, no había ningún vínculo con las víctimas. Entonces dices, ¿cómo? O sea, si yo voy por la calle ahora mismo y al primero que se me cruza lo mato, ¿cómo van a saber que he sido yo? Si no hay, o sea, no había ningún vínculo. No había móvil, no había nada. La policía lo investigó todo en ese crimen, claro. Te puedes imaginar. Investigó a los muertos, investigó fundamentalmente la vida de los muertos, ¿no? Por si estaban metidos, habían estado, tenían ficha policial o habían estado metidos en alguna mafia o lo que fuera, ¿no? Y bueno, por resumir, el tema se descubre porque se presenta un día en una comisaría diciendo, yo soy el asesino de La Baraja. Y lo primero que dice el funcionario, sí, venga, sí, estupendo.